Esto es 7NN. Soy Fernando Paz, director de Con Otra Mirada, y esto es 7NN. 7NN. Buenas noches y bienvenidos a Con Otra Mirada. No les voy a descubrir nada nuevo si les digo que la gestión de prácticamente todo lo ocurrido en los últimos años por parte del gobierno ha sido lamentable y en muchas ocasiones improvisada. Todos sabemos lo que hace Irene Montero y sus secuaces del Ministerio de Igualdad, más que nada porque se la suele usar de saco de boxeo por parte incluso del mismo gobierno de Sánchez. Pero la persona que nos ocupa en esta ocasión es el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Muchos se sorprendieron, incluido un servidor, de sus primeros pasos al frente de este ministerio, ni qué decir desde entonces. El otrora juez de moda aupado a los altares de la fama por su firme determinación contra ETA, ha echado a perder toda la credibilidad ganada durante su carrera como juez en apenas 4 años de política. Hoy analizamos su trayectoria profesional. Comenzamos. Buenas noches de nuevo. Como les decía, hoy tenemos programa especial en el sentido de que vamos a hablar solo de un personaje, en este caso del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y para eso tenemos con nosotros a Pelayo Barro, periodista especializado en Interior de ¿Qué Diario? Muchísimas gracias. Muy buenas, Javier. Muchas gracias por invitarme. Nada, un placer. Por supuesto, a gente experimentada en este caso siempre se agradece. Para un tema que da tanto que hablar como... Se nos va a quedar corto. Podemos llenar horas y horas y horas. Exacto. Pero bueno, vamos a intentar dar esa imagen general, pero antes me gustaría que escucharas esto que ha dicho recientemente Felipe González. Vamos a verlo. Hay una verdad que he aprendido. En democracia, la verdad es lo que los ciudadanos creen que es verdad. Muchas veces nosotros sabemos que las razones se confunden, pero al final esa verdad, que es lo que creen los ciudadanos que es verdad, se traduce en decisiones de voto. Y esas decisiones de voto nos llevan o nos alejan del poder. Yo solo hace 26 años y medio que salí del gobierno, como si fuera ayer. Ayer oía una cosa en televisión, decían 25 años, no, 26 y medio. Bueno, aquí obviamente lo importante no es el tiempo que lleva Felipe González fuera de la presidencia, sino lo que ha dicho, que me parece que determina muy bien la mentalidad. El otro día hicimos un especial del PSOE State of Mind, que trata muy bien de la perversión de la democracia en este caso, ¿no? La verdad es lo que se vote en ese caso por la mayoría. Sí. Demencial. Y encima es que lo que demuestra Felipe González es que eso que mucha gente piensa que es el sanchismo, el pedrismo, el nuevo PSOE, ¿no? El Sánchez acaba con el PSOE, en realidad ha sido el PSOE durante todas sus etapas, ¿no? O sea, también guiaba esta verdad líquida, guiaba a Felipe González. Entonces dices, pues claro, o sea, la verdad es lo que el votante, el mayoritario, piense que es la verdad. Entonces, pues si la verdad es que acercar presos de ETA no pasa nada, no importa, pues eso es una verdad universal para el PSOE y se traduce en votos y encantados para adelante. Es cierto, y eso lo sabemos todos, que la izquierda, o al menos el PSOE como máquina burocrática, es el partido perfecto, ¿no? Digamos, ellos hablan siempre de esa mayoría progresista que da pie un poco a lo que ha dicho ahora Felipe González, ¿no? Como la mayoría es progresista, nosotros tenemos, o está admitiendo de alguna manera, tenemos la voluntad o el poder para cambiar las cosas. Sí que es cierto que también entramos en una degeneración de la democracia, es decir, lo que se llama oclocracia, ¿no? Que es la degeneración de la democracia por la turba manipulada. Pero claro, esto está muy bien cuando se dice que perfecto, y si la democracia es de gente ilustrada, en el sentido, pues cultos, que saben perfectamente a quién votan, a quién están votando, cuál es el pasado de los políticos, puede tener su lado positivo, pero no vivimos precisamente en un sistema en el que se dediquen precisamente a educar a la población, más bien todo lo contrario. Sí, ¿no? Y estamos otra vez el tema del gobierno de la gente. O sea, el PSOE se arroga a ser el gobierno de la gente, ¿no? O sea, España es progresista. España es un país progresista en el que todo el mundo es progresista. Cuando gobierna a la derecha, o cuando gobierna a centro-derecha, es por un pequeño error de cálculo, porque el PSOE ha hecho cosas mal y tiene que pagarlo, pero es que al final el español de a pie es de izquierdas, y por eso Pedro Sánchez se lanza a la calle con un programa para ganarse a la gente, para recordarle que él es el presidente de la gente,
y le reciben con abucheos, y le reciben con pancartas de que te vote chapote y demás. Es que siguen sin entrar por ahí. Pero ¿qué pasa? Que esa imagen del gobierno de la gente, esa campechanía que dice representar el PSOE, tiene las patas muy cortas. Si es que al final se lo encuentran. Simplemente pues tiene la pata del CIS de Tezanos, ¿no? Que ya es una comedia. Es una comedia, o sea, es un centro sociológico de la comedia. Y luego tiene pues todas sus patas mediáticas, que en esas es donde realmente reside, que mucha gente realmente piense que Pedro Sánchez es el presidente de la gente y que cualquier otra alternativa pues va a ser el presidente de los bancos, de los empresarios, cuando al final cuando llega dinero a los hogares es cuando hay determinadas fuerzas políticas en el gobierno. Se suele decir que España es un país socialista, al menos de mentalidad. ¿Así lo crees? Creo que hay una buena parte de españoles que sí arrastran generaciones anteriores, posiblemente. Generaciones, no ya las más jóvenes. Lo que se llama boomer, quizás, ¿no? Eso, exactamente. O sea, esa gente que por ejemplo, en el posfranquismo empezó a ver, pues como el PSOE representaba ciertos avances y ciertas historias, ¿no? Todo eso se ha magnificado. Yo creo que la etapa de Felipe González, al final, mucha gente la recuerda mucho mejor de lo que fue. O sea, ha habido crisis muy gordas, ha habido grandísimas cifras de parados inmensas, pero la gente como que lo recuerda, bueno, era una época de avances, era una época de España creciendo, la España del 92 y demás, pero es que hasta el propio PSOE se ha fulminado esa imagen. Hay un cartel, el cartel ese en el que salieran ayer Pedro Sánchez con Zapatero y con Felipe González, está basado en un cartel electoral, yo creo que del año 86, si no me falla un poco la memoria. Es un cartel en el que Felipe González, mismos dibujos, mismos colores, Felipe González salía con un pescador, con un capataz de obra, con un obrero y con una campesina. Ese cartel ha pasado a ser Pedro Sánchez a un lado y Zapatero al otro. Pero hay un detalle mucho más interesante, que es que de fondo, detrás del obrero y del pescador, se veía un barco de pesca con su chimenea echando vapor y se veía también una serie de fábricas que echaban al cielo pues una nube negra que en el momento era el progreso, era la industria, era la mejora de la economía. Esas industrias han desaparecido, el pescador ha desaparecido, la campesina ha desaparecido y han dejado lugar a una nube multicolor. Entonces cada uno que saque las conclusiones que quiera, pero la industria ha desaparecido, el campo ha desaparecido, pero tenemos un arco iris precioso. Tenemos libertad sexual y con eso... En el cielo socialista. Con eso nos vale. Bueno, vamos ahora yendo al personaje que nos ocupa hoy. Por empezar, ¿él era socialista? ¿Se ha hecho socialista? ¿Le conviene ser socialista? Fernando Grande Marlaska no ha sido socialista hasta que recibe la llamada de Pedro Sánchez. No ha sido socialista durante ninguna parte de su carrera y él así lo comenta, por ejemplo, en sus memorias y lo demuestra con su trayectoria. Es decir, él llega a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP, porque era un juez próximo. O sea, el PP no elige a gente que pueda ser... Opuesta. Eso, o sea, dice, bueno, pues si tú no tienes claro que eres del PP, eres próximo a los postulados del PP, preséntate como independiente, pero el PP va a presentar a gente afín. Estamos hablando del año 2013, si no me falla la memoria. Años más tarde, en 2016, Fernando Grande Marlaska se ofrece al PP para ser fiscal general del Estado. Al final eligen a Maza, ¿no? Pero vamos, la cercanía ideológica de Fernando Grande Marlaska al PP es brutal, nunca ha estado en duda, ¿no? Entonces, de ahí un poco la sorpresa de cuando aparece en este primer gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Que sale de la moción de censura y demás. Aquel gobierno, el PSOE intentó crear un artificio, una imagen de que era un gobierno de tecnócratas, un gobierno como de independientes, ¿no? Gente muy valorada en sus cargos, que como creo que era Marlaska y como por ejemplo yo la pude tratar en su época de fiscal de temas yihadistas a Dolores Delgado, y era gente muy valorada en su terreno, ¿no? El caso de Marlaska, pues efectivamente causa sorpresa, porque la gente decía, pero si es un juez próximo al PP, es un juez que ha estado siempre en la esfera de influencia del PP.
¿Por qué se va con Pedro Sánchez? ¿Por qué se va al PSOE? Bueno, pues porque es un independiente, es de más, esto nos quisieron hacer ver. ¿Puede ser más quizá por un resentimiento? Posiblemente sea por un resentimiento, por esa candidatura a la Fiscalía General del Estado no satisfecha y sobre todo por una cuestión de ambición personal política. O sea, la carrera como magistrado de Fernando Grande Marlaska ha estado marcada por la ambición política, por la ambición personal de llegar más allá, ¿no? Y entonces, bueno, llegó un momento en el que él decidió que era importante dar el paso, era el momento de dar el paso a la política. El primero que llamó a su puerta para proponerle ser ministro fue Pedro Sánchez. Lo raro es que no le hubiera propuesto como ministro de Justicia, ¿no? Porque en aquel momento recuerdo además que Margarita Robles tenía un proyecto para fusionar un poco lo que es el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa, crear una especie de Ministerio de Seguridad. Eso le interesaba muchísimo a Margarita Robles y quería ese... ¿Y por qué le interesa en ese aspecto? ¿Poder controlar desde la defensa de alguna manera? O sea, a Margarita Robles le interesaba un poco tener el control de todas las fuerzas de seguridad. Todas las fuerzas de seguridad, ¿no? Es un proyecto que venía de muy atrás, ¿no? Era como una integración que se había pensado que podría ser muy positiva para las fuerzas de seguridad, para el ejército, en una época que veníamos de recortes brutales y en los que había que buscar sinergias. Siempre insistía el ejército y la policía buscar sinergias y de esa manera racionalizar recursos, ¿no? Pero finalmente, pues al final cae el Ministerio de Justicia en Dolores Delgado, y Interior le cae a Marlaska. Bueno, al final es un juez que ha sido azote de ETA, o sea, la policía lo recibió muy bien. Eso te iba a preguntar, que las buenas relaciones del pasado, obviamente, quizás sea un fichaje estratégico, en el sentido de, bueno, voy a hacer ciertas cosas que no van a estar bien vistas. Tengo a un tipo que tiene muy buena relación por su pasado, que está valorado, que quizá al menos por un tiempo me sirva para contener la furia. Claro. Lo que pasa es que luego eso hemos visto que no ha servido de mucho. Eso es. Es que además Pedro Sánchez, cuando llega al gobierno después de esa moción de censura, ya insinúa lo que va a pasar con la política de dispersión de presos. Va a acabarla, va a finiquitarla. Y eso al final acaba encendiendo las alarmas de las víctimas. Pero claro, oye, como una persona como Marlaska, con esa credibilidad que tiene, ese prestigio que tiene en la carrera judicial, ¿cómo va a finiquitar la dispersión? ¿Cómo va a dar esos privilegios a los etarras? Cuando, joder, es que es él el que los ha estado metiendo a la cárcel durante estos años, a muchos de ellos. A Otegi le ha metido en la cárcel, a Chapote le ha metido en la cárcel. Es imposible. Entonces las víctimas, en agosto de 2018, le piden una reunión a Marlaska y van allí al ministerio. Y a mí me cuentan personas, esto me lo contaba... Las víctimas, perdón, que es la VT. La VT solicita una reunión con Marlaska y se presenta allí a finales de agosto, se presenta en el ministerio, tienen una reunión muy cordial y Marlaska les dice textualmente, esto me lo contó hace muy poquito una persona que estaba en esa reunión, no va a haber acercamientos de presos con delitos de sangre, de presos que no se hayan arrepentido y además los acercamientos serán puntuales. Serán muy medidos, serán todo muy evaluado por las juntas de tratamiento de cada cárcel y demás. Se van encantados las víctimas. Las víctimas dicen, es que este es Marlaska, este es el Marlaska que nosotros conocemos. El azote de ETA, el tipo al que ha intentado matar ETA, que luego comentaremos un poco de eso, porque también es un hito muy importante en su carrera. Y bueno, se van encantados. Esto me lo contaban diciendo, la metamorfosis es total. Este hombre ha tirado por tierra todo el prestigio que había acumulado durante años de labor judicial. Esto se debe más a una presión política del momento, hablamos del pacto de gobierno, porque está claro que por voluntad entiendo que no. Él se ve forzado a tomar ese camino. O quizá fue más una manera de calmar las aguas sabiendo que después iba a ocurrir esto. Yo creo que en el caso de Marlaska es la constatación más evidente de que quien cae en los círculos íntimos del sanchismo es absolutamente fagocitado por Sánchez. Y es que Marlaska lo ha hecho así. Marlaska era un tipo que no era ni militante del PSOE, ni que sepamos se ha afiliado al PSOE, y no hacía campaña por el PSOE. Simplemente era un técnico, digamos, ¿no? Ahí al frente de Interior. Hemos visto ahora en septiembre cómo ha sido la cara del PSOE en la fiesta de la Rosa, la fiesta tradicional del PSOE. O sea, Marlaska se ha convertido en un socialista, le ha fagocitado el partido, le ha fagocitado el sanchismo. O sea, creo que
no sé qué clase de influencia tiene Sánchez, pero es capaz de hacer eso con la gente que lo rodea. Y en el caso de Marlaska ha sido así. Yo ya no sé si ha sido voluntariamente, ha dicho, oye, pues he descubierto, se me ha abierto el cielo, he descubierto el sanchismo y el PSOE, me abrazo a él, o no sé, o ha sido, también puede ser una cuestión de mantener su puesto. También, porque es que está bastante amenazado, está siempre en todas las quinielas de los cambios de gobierno. Y eso que el Ministerio de Interior es uno de los más importantes. Es el más importante y es el que, o sea, es de los más importantes y es de los que más problemas y más polémicas le ha generado al gobierno de Sánchez. Es decir, podría caer perfectamente, pero también Marlaska se ha convertido en un buen parapeto para Sánchez. Muchísimos de los escándalos chocan en Marlaska. Es que Marlaska te llena muchas horas de telediarios, te llena muchas hojas de periódicos y eso, las críticas a Marlaska son no críticas a Sánchez porque no hay espacio. O sea, que es que... Es un tapón mediático. Al final a Pedro Sánchez le encanta tener tapones mediáticos. Y luego, por eso está ahí Irene Montero, por eso está ahí como estuvo Laia en su momento. Efectivamente, o sea... ¿Tiene que ver algo quizá su fichaje también por su condición sexual? Seguramente. Que la gente dirá, bueno, ya están aquí los homófobos. No, seguramente. Pensando fríamente cuando eres político. Sí. Igual la gente piensa, como no piensa en político, no está acostumbrado, quizá no los conoce muchos, ¿no? Pero claro, dice, voy a hacer ciertas cosas, tener a un personaje relevante, con una buena trayectoria, además homosexual, me blanquea perfectamente, ¿no? Por supuesto que tiene que ver, o sea, y no que nadie en casa lo malentienda. Se fichan a personas con un perfil concreto por pura estrategia política. Nada de esto se deja al libre albedrío, o sea, no es en plan de, pues nos da igual que sea, seguramente digan, es un plus para la imagen de nuestro gobierno. Marlaska es una de las primeras personas que se casa en 2005 con su actual marido. Que llevaba viviendo con él unos 7 años. Llevaba unos 7 años viviendo con él. Es una de las primeras personas que se acoge a ese matrimonio entre homosexuales que aprueba la ley de Zapatero, ¿no? Entonces, al final también es una de las caras más visibles, una persona relevante en la sociedad que ha dado este paso y ha sido de los primeros en casarse. Pero es que además, Marlaska siempre ha dicho, lo recuerda en su biografía, que él se siente se siente que tiene que dar la cara por el colectivo, ¿no? Habla directamente del colectivo LGTBI, no es una persona que diga, yo soy homosexual pero estoy fuera del colectivo. Él se integra dentro de ese colectivo, ¿no? Entonces, el libro es de 2016. La gente sabe quién es Marlaska y sabe qué piensa sobre estas cosas. Cuando le nombran en 2018, cuando llaman a su puerta Pedro Sánchez para ese gobierno, lo saben perfectamente. Es Iván Redondo el que está detrás. Iván Redondo hace un rastreo buscando perfiles que le encajen en todos los aspectos, en el aspecto personal, en el aspecto profesional, y Marlaska le encajaba perfectamente. Igual que Máximo Huerta, por ejemplo, también le encajaba. Le encajaba, era una persona de la cultura, reconocido abiertamente homosexual. Y pues bueno, pues... Sí, va a servir para atraer a ese sector cultural español, que tanto, el de la ceja, digamos. Sí. ¿No? Vale, vamos a empezar desde el principio. Bilbao, eso también es importante, ¿no? Es decir, como el perfil quizá de Abascal a nivel político, oye, un juez que en su momento empezó a triunfar de muy joven, nació en Bilbao, después fue sucesor de tanto de Baltasar Garzón como de Gómez Bermúdez al frente de las salas en la Audiencia Nacional, que destaca, como has dicho, por su carrera antiterrorista. Es decir, ya no es que le toquen, sino que además él voluntariamente hace por. ¿Estamos hablando quizá de uno de los jueces con la trayectoria más meteórica en la democracia española? Posiblemente, de los que más. O sea, yo he preguntado, por esta duda, se me ha planteado, oye, a lo mejor es que tampoco conozco a tantos jueces, pero me han dicho que sí, efectivamente. O sea, pasan 17 años desde que él accede a la carrera judicial hasta que llega a la Audiencia Nacional. Y en ese trayecto pasa por la Audiencia Provincial. Teniendo en cuenta que hay jueces que no llegan nunca. Eso es. Porque igual, que no es una carrera de yo asciendo y me llega al momento. No es nada fácil, es nada fácil ascender en la carrera judicial. No es una cuestión de sale una plaza, me presento y tal. Es bastante complicado. Marlaska lo hace y muy rápido. ¿Se le nombran o se le proponen? ¿Cómo funciona eso? Lo digo para que la audiencia... Hay vacantes y ellos se proponen, se postulan a esa vacante y entonces, pues oye, mira, de hecho él por ejemplo, él lo tiene muy claro, o sea, él el salto que da desde el País Vasco a Madrid, lo da en 2003
y lo hace bajando en el escalafón judicial, porque él está en la audiencia provincial del País Vasco. Lleva allí unos amenazado. Eso, donde está además en la sala penal, y es donde está pues, con la izquierda Berchale, con la Kale Borroka, con todo. Con los atentados de ETA no, porque eso se va a la Audiencia Nacional, pero vamos, que está a tope con él. Digamos lo que es el terrorismo callejero. Eso es. Y ahí es donde se granjea verdaderamente la enemistad, el odio, las ganas de matarle de ETA y de todos sus círculos, ¿no? Y él, pues, no le amedrenta. Esos años, pues, él sigue adelante y tal. Hay un hito en este paso por la Audiencia Provincial de Bilbao, que es el asesinato de su compañero y magistrado en la Audiencia Provincial, José María Lidón, ¿vale? José María Lidón un día está saliendo de su garaje, el coche de delante va su hijo, que se va a trabajar, y en el coche de Lidón va él y su mujer sentada al lado. Sale su hijo del garaje y cuando va a salir el coche, de repente le salen dos tíos por cada lado y le acribillan. Le pegan 2 tiros en la cabeza, de varios tiros que pegan, y ahí se queda muerto. O sea, lo matan al instante, ¿no? Era el juez al que más cerca había llegado ETA en el País Vasco. O sea, y ahí se rompe un poco esa imagen que creían tener los jueces de soy juez aquí en el epicentro de ETA, pero soy intocable. O sea, estoy bien protegido, tal. No es así. O sea, ETA podía tocar a quien quisiera en esos años, ¿no? Y ahí él empieza a pensar que quizás ha llegado el momento de saltar a Madrid, ¿no? No sé si ya lo venía planificando de antes, nunca lo ha explicado así, pero es cierto que eso lo precipita todo. Y en 2023 se viene a Madrid, está dispuesto, viene al juzgado de instrucción 31 o 36, no me acuerdo, y se pasa un año ahí. Y acaba pegando el salto a lo penal en la Audiencia Nacional, que era lo suyo, era lo que estaba. A él le gustaba ETA, o sea, él quería ser el azote de ETA, y lo que decías, ¿no? O sea, hay que ponerse un poco en el Bilbao de 1962. Nace Marlaska en un Bilbao de 1962, una ciudad industrial de los años 60, una ciudad en que en los 60 y los 70, imaginemos el ambiente que podría haber del tema de ETA, ¿no? Sí, desde luego tranquilo no era. Claro, él es hijo de Abelino Grande y Ángela Marlaska. Por lo tanto, ese guión que se ha puesto él en el nombre... Marlaska, además, que era con C. Eso. O sea, su hermana, si no me equivoco, sí que lo mantiene. Eso es. Era un Marlaska con C, pero la K... esa transición, ¿a qué se debe? Primero la fusión de los apellidos, claro, y después la K. Claro, como me voy a Madrid, pero no subrayo mi origen vasco. Un Fernández Marlaska perfectamente castellano, que son sus de orígenes de Burgos, creo, y Soria, pues acaba siendo un Fernández-Marlaska con K, que da un poco la idea de soy vasco y español a la vez, o sea, lo tengo todo, ¿no? Voy a jugar un poco al despiste. Es un hombre un poco artístico, pese a que respeta su apellido, bueno, pues él decide eso. Nunca ha explicado por qué tiene ese guión, ¿no? A mí ya me ha entrado hasta la duda, viendo el tema de Abelino Grande y Ángela Marlaska. Digo, a ver si es que lo estamos todos escribiendo mal, todos los periodistas, y no tiene guión. Y efectivamente en la biografía de Marlaska viene con guión, en la biografía del Ministerio del Interior, ¿no? Digo, puede ser ese guión que le puso alguien y todos hemos seguido repitiéndolo. No, efectivamente es él. Y hay otro dato importante de esa infancia, que es que su padre es policía municipal de Bilbao. O sea, es hijo de un policía, Marlaska es hijo de un policía. Él ha repetido muchísimas veces que su padre no era policía armada, o sea, no pertenecía a la policía armada, a los grises de Franco, ¿no? Él decía que no, mi padre era un policía municipal, efectivamente era policía municipal, y tampoco fue una persona que se bregó, que podemos pensar que a lo mejor se bregó contra ETA y esto marcó un poco la infancia, no. El padre de Marlaska era el encargado de un pequeño economato que tenía la policía municipal en Bilbao y estaba pues un poco de encargado de eso, ¿no? De hecho, debían tener bastantes escaseces económicas porque el padre se dedicaba a cortar el pelo en sus tiempos libres, hacía también de peluquero, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso entraba un poco más de dinero en casa y tal. Entonces nos podemos imaginar a ese Marlaska en esos años 60, 70, creciendo en ese Bilbao un poco gris, un poco lúgubre, ahí, contaminado, y eso, no es el de ahora, sí. Y un hombre que ahí, pues en esa infancia decide que quiere estudiar Derecho en Deusto, que quiere ser juez, y en el año 87 consigue acceder a la carrera judicial. Y yo creo que toda esa infancia, de la que se sabe muy poco, porque él comenta muy poco en su biografía. Comenta, por ejemplo, una cosa, que es que su familia no llevó nada bien el tema de su salida del armario, y tuvo problemas con su familia, estuvo bastante tiempo distanciado, parece ser que de su padre y demás,
pero no comenta mucho más. Hay detalles, por ejemplo, él dice que nunca siempre tuvo tolerancia cero al tema del acoso, del bullying, del tema de los colegios, ¿no? No dice si él sufrió algo de esto, pero bueno, es cierto que él le pone mucho foco en eso. Hay un perfil entonces, digamos, de ansia de justicia social, ¿no? Sí. No digamos que es un social justice warrior de esos de ahora, Sí. modo Estados Unidos, pero está claro que al menos el perfil se le marca. Sí. Llegamos, por hacer un avance rápido, bueno, digamos que los casos que ha llevado ha sido Fórum Filatélico, ha llevado el caso Faisán, y aquí es donde me quiero parar ahora, ¿no? El famoso caso Faisán, cuéntanos un poco. A ver, pues el caso Faisán yo creo que a la hora de analizar la figura de Marlaska es muy importante, porque él mismo cometería el error que intentó evitar en su momento, ¿no? En el caso Faisán, Marlaska está investigando ese chivatazo que llega desde el gobierno socialista, Estando él no en el gobierno. Estando él no en el gobierno, él estando en la otra parte, fuera, él claro. siendo el juez que está investigando quién avisó a un etarra para que no fuera detenido, ¿no? ¿Qué pasa? Que él, durante esa investigación, él sabe que este caso puede llevarse cabezas en el gobierno socialista de Zapatero, ¿no? Y entonces él emite una orden a la policía y a la Guardia Civil diciéndoles: no se va a compartir ni un solo dato de esta investigación con el gobierno, por favor, absoluta confidencialidad, porque yo soy la autoridad judicial y vosotros estáis actuando como policía judicial, solo me debéis informar a mí. Una década más tarde, esto mismo, Marlaska lo dinamita y decide cesar al coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos, precisamente porque se negó a compartir información con el gobierno del tema de la causa del 8M y de cómo el gobierno había permitido que se celebrasen esas manifestaciones masivas en plena explosión pandémica en el 2020. Entonces, viene a explicar un poco está lleno de metamorfosis, de momentos metamórficos de Marlaska, ¿no? De cómo ha pasado de blanco a negro en un montón de aspectos. Tú decías ahora, decías ahora lo del caso de Pérez de los Cobos. Luego tuvo otra polémica con la detención de los terroristas del CDR, digamos, en Cataluña, que tenían y estaban preparados para hacer explosionar artefactos, que también echa la culpa. Bueno, la intrahistoria es que Pedro Sánchez viaja a Nueva York, cuando llega se le pregunta por los explosivos, no tiene ni idea, no ha sido informado, le echa la peta a Grande Marlaska y Grande Marlaska echa la peta hacia abajo, ¿no? Claro. Ante dos investigaciones semejantes, o tres en este caso, la forma de actuar cambia completamente. También cambia completamente, o no, su relación quizá con la seguridad interior respecto a otros países, y aquí ahora sí que vamos a entrar ya en su periodo como político. 2018 entra, vamos a citar las memorias, ¿no? En su memoria dice que es un ciudadano europeo, que está en contra de los nacionalismos. Totalmente. Claro, él habla de nacionalismos que ya sabemos que se mezcla nacionalismo o regionalismo con patriotismo, ¿no? Que obviamente está atacando quizá de una manera indirecta al otro. Pero inmediatamente después, el primer viaje que hace es a Marruecos y después quita las concertinas. Y eso afecta a la seguridad interior. Sí, y además es que ya no solo es que las quita, es que las quita sabiendo que las va a poner Marruecos. O sea, que es que al final... Concertinas, perdón, por cierto, que se implantaron en 2005, al año de llegar Zapatero. Sí, claro. O sea, se está lo digo por autoenmendándose, sí. Que lo digo por lo del muro, que es que Trump, el muro, los socialistas poniendo concertinas, que, ojo, habría que poner más. Sí. Haciendo cosas bien, pero después inmediatamente esto lo rechaza, después de reunirse con Marruecos. Sí, pues... Nueva sospecha en el aire. Es otra... Ya ahí quedó claro que por dónde iban a ir un poco los tiros del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? O sea, al final, lo que diga Marruecos. Es que lo que diga Marruecos. Son cautivos de lo que diga Marruecos, ¿no? Entonces, en el caso de Marlaska, ese primer viaje, pues se realiza en un momento de relativa calma entre los dos países, ¿no? Y Marruecos, y la petición la hace España. La petición de Marruecos, España dice: mira,
Yo me quiero apuntar un tanto con mi electorado, con la gente que no me ha votado, porque no le habían votado. Pero yo me quiero apuntar un tanto con el electorado que me va a tener que revalidar en las urnas, o que me va a tener que validar en las urnas, y quiero quitar estas concertinas porque esto es una barbaridad que hizo el PP. Que tú mismo acabas de decir que se empezaron a poner en la época de Zapatero, pero bueno, así sí, eso de la corta sí. memoria, digamos que la verdad es lo que diga la mayoría. Sí. Yo si implanto esto y nadie se acuerda, se queda lo que yo diga. Los recortes del año 2010 fueron el PP también. Exacto. El PP estaba en la oposición, pero son cosas del PP, ¿no? Porque ya tenían secuestrado a Zapatero, entonces le obligaron a esos recortes, ¿no? Entonces, al final, España le pide, a través de Marlaska, le pide el favor a Marruecos de, oye, mira, yo voy a quitar las concertinas, pero no puedo quitarlas, porque es que la avalancha de gente que frenaban estas concertinas me va a venir entera. Ponedlas vosotros. Y Marruecos dice, yo no tengo ningún problema, yo pongo las concertinas, de hecho voy a poner unas mejores, más grandes, más afiladas si quieres, no tengo ningún problema. Entonces, eso al final fue una decisión maquillaje del gobierno de Pedro Sánchez, que acepta perfectamente Marlaska, y ya se empieza a ver cómo empieza a tragar con toda la agenda que le viene de Moncloa. Vamos a escuchar un segundo a Marlaska, que esto es lo que dice cuando le preguntan sobre la relación de España con Marruecos. Y creo que las relaciones entre Marruecos y España son tan satisfactorias, que datan de hace tanto tiempo, que la confianza mutua es tan relevante que, vuelvo a decir, las relaciones entre ambos países son excepcionales y extraordinarias. En primer lugar, decir que Marruecos es un Estado que coopera con España, es un socio, siempre lo diremos, fiel, leal y, desde luego, diría que fraternal. Pues como me encanta por pinganillo, exactamente, menudo socio. Sí. Y no pasa nada, ¿no? Lo sabemos, pagando a Marruecos, dinero destinado también a través de la Agencia de Cooperación Española, dinero europeo, dinero español para pagar o, digamos, fortalecer el ejército marroquí. Ya hemos visto luego todo lo que hubo de la presión por parte de la embajadora, que se marchaba, que si vuelve, por favor, que vuelva usted. Y dicen que es leal y fiable. Dice fiel, pero entendemos que dice fiable. Cuando hemos visto, y se demuestra la historia, él habla de historia, que fiable es, como mínimo, una mentira. Si tenemos amigos así, no necesitamos enemigos. O sea, si Marruecos es un socio tan leal, entonces tenemos un problema si el gobierno piensa esto. Yo creo que esto es un mensaje de cara a Marruecos, porque Marruecos toma fatal cualquier tipo de declaración un poco que apriete las... Intimidatorias. Eso es. Entonces, bueno, pues aquí repetimos, mientras Marruecos o incluso una exministra socialista dice que Ceuta y Melilla son marroquíes, y que tenemos que los españoles irnos de allí. Y no tendrá nada que ver que su pareja es marroquí. Ah, bien. No tendrá nada que ver, no vayamos a ser mal pensados. No, y no vayamos a lo mejor es funcionario de algún organismo marroquí, no lo sé. Ya, pero vamos, el tema de Marlaska, pues al final está repitiendo lo de siempre. O sea, son nuestros amigos y les vamos a ayudar en todo. O sea, ¿queréis quads policiales? Os vamos a comprar quads policiales. ¿Queréis todoterrenos? Mira, hay una anécdota muy buena del tema de los todoterrenos, que les compramos. España le compra todoterrenos habitualmente a Marruecos, ¿no? Entonces... Perdón, ¿te refieres a que les compramos a ellos porque lo fabrican o se los pagamos? Se los regalamos, claro. Les compramos. Oye, toma, te mando unos te los envío ya pagados, no te preocupes. Entonces, la factura corre a mi cuenta. Entonces, España, miembros del Ministerio Interior se reúnen con miembros del Ministerio marroquí y les dicen, ¿qué todoterrenos necesitáis? Y les dicen, queremos los Toyota Land Cruiser último modelo, interiores perfectos, clavados, tal, pastizal. Hablamos de unos 80.000 euros la unidad. Por unidad, sí, creo que fueron como 14 millones de gasto solo en todoterreno, sí. Y dice España, bueno, vale, os lo compramos. Mira, tenemos varios proveedores que proveen a Guardia Civil y tal. Vamos a hablar con ellos y los adaptamos a vosotros y tal. Y dice Marruecos, esto se lo compramos a Toyota Maroc, que es nuestro tal. O sea que el dinero, se le regalamos los todoterrenos y el dinero además se queda a Marruecos, ¿no? Que dices, oye, si te estoy regalando algo, por lo menos... Déjame que el IVA vaya... Claro. Pero es que la gracia de todo esto es que mientras estaban comprando esos todoterrenos, la Guardia Civil
en Algeciras, en La Línea y demás, les estaban llegando, no quiero decir la marca, pero es una marca low cost de todoterrenos. Es una marca fabricada que tiene su factoría en Rumanía. Es unos vehículos que dan bastante problema y que los guardias civiles estaban alucinando. Se dice, o sea, estás comprando todoterrenos de 80.000 euros Último a los marroquíes regalados, perfectos, tapicería de cuero, o sea, de locos para estar por ahí. Para estar cómodo en el Sáhara. Sí, para estar Sáhara, cómodo. que recordemos nuevamente, se le ha regalado a Marruecos. Y mientras, pues, los guardias civiles persiguiendo a los narcos, muchos de ellos marroquíes, que cruzan hasta el estrecho con su droga, persiguiéndoles por las carreteras y por las playas con todoterrenos que se quedan atrancados, porque no están preparados para... O sea, es que es de locos ese tema. Ahora que sacas el tema, obviamente, del avituallamiento de las fuerzas de seguridad del Estado, vamos a escuchar a Rubén Pulido, experto en inmigración, que en numerosas ocasiones precisamente ha remarcado este problema. Es decir, oye, que no están bien equipados, sí adiestrados, eso es cierto, porque tenemos una muy buena policía, muy buenas fuerzas de seguridad, pero falta equipación. Vamos a escuchar a Rubén Pulido. Marlaska no ha dicho nada en absoluto y ni tan siquiera ha condenado los hechos. No ha sido capaz ni de ponerse de parte de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. No es capaz de dotarlos de recursos humanos y recursos materiales necesarios para contener esa presión migratoria. Bueno, una de muchas faltas, ¿no? Y además requerimiento desde hace tiempo, sí. Incluso de la Policía Nacional. Es cierto que ahora les han dado coches eléctricos, que eso también tiene su gracia, con el sentido de que, bueno, pues cuando se te acabe la batería no puedes perseguir mucho. Y aún así vemos todavía policías nacionales hoy a las lecheras, a las famosas lecheras, con coches estamos hablando de más de 15 años. En los medios de policía y guardia civil no vas a encontrar a ningún policía y guardia civil en España que te diga que están encantados con los medios, que tienen unos medios fantásticos. Son lamentables, o sea, en muchos aspectos son lamentables, y el problema es que donde peor están, donde están en peor estado, es en los sitios donde más se les necesita. O sea, ¿Esto por qué crees que se debe? Yo he hablado con algunos de unidad de intervención policial, antidisturbios, incluso se comentaba a veces de que, bueno, pues por temas de funcionalidad, o digamos, para que actúen mejor, se les... Iba a decir un verbo malo, pero bueno, se les cabrea, sí, aposta. Que les dan unas vacaciones que luego se las quitan, festivos que luego te los quitan, material que te lo prometen y después no lo tienes. O sea, no hay una relación de toma y daca constante entre el Ministerio o el Gobierno, digamos, no solo de Pedro Sánchez, sino en general, y luego las fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, y aún así hacen lo que hacen. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué este maltrato continuado? ¿Qué es? ¿Por presiones quizá de las policías autonómicas? Bueno, no policías, sino de los gobernantes autonómicos. ¿Por qué? Yo creo que más bien es por... Hay gente que dice que es un poco por eso, ¿no? Es mantenerles en alerta. Decir, oye, es que tenemos una manifestación, somos 30 policías y tenemos 16 porras, es un ejemplo. Y pues hay que como tirar para... el enemigo de las puertas, claro, ¿no? Tú el fusil, tú la munición. Pues eso, si mueres del fusil, coges el... Eso es, pues si se te cae el escudo, coge el de atrás el escudo y seguís cargando. Entonces hay quien dice que es un poco así, pero luego hay mucha gente que te explica que en realidad es una cuestión de desconocimiento, por parte también de los propios mandos policiales, porque el mando policial es el que tiene que exigir el material a su gobierno, ¿no? Cualquier policía de una unidad de intervención, por ejemplo, un guardia civil del GRS, te va a decir que su mando, el DAO o quien sea, quien tiene que dar la cara por ellos, no ha pisado la calle. Hace años, décadas que no pisa la calle, que no sabe cómo funciona, que no recuerda cómo es una intervención ante una manifestación. Sí, y falta actualización. Y entonces consideran muchas veces que las exigencias, las peticiones y las necesidades que les plantean los agentes son exageradas, ¿no? Siempre, bueno, con lo que tenéis os arregláis. Y entonces al final esa cadena tampoco llega al político, ¿no? Entonces, ¿qué tal estamos de material? Pregunta el ministro, el secretario de Estado de Seguridad. Pues fenomenal, no pasa nada, para adelante, porque al final el mando de la Guardia Civil o de la policía, muchas veces, los militares también pasa. Acaban diciendo en las reuniones con políticos lo que quiere oír el político, ¿no? Muchas veces no quieren problemas. Se dice, estamos bien de... Entramos en otro problema también, es que la escala más alta suelen ser cargos políticos. Eso es, sí. Y básicamente sí. Se acaba otra vez con la independencia de actuación. Eso es. En el momento en que son cargos que se dan a dedo, son cargos de confianza que se pueden cesar también por cuestiones de confianza, pues estamos hablando de gente que su cargo depende de agradar.
Y también relacionado con presupuestos. Oiga, si yo soy un funcionario medio o soy el encargado de tal y a mi superior le digo que estamos todo guay, que no hay que gastar, Eso es. perfecto. Perfecto, ¿no? perfecto, claro, O sea, claro. tiramos con lo que tenemos. Están bien, gastan poco. A pesar de que después fenomenal. haya que gastar los depósitos por temas Estoy de encantado con presupuesto. este mando, claro. Sí, sí. Hemos hablado de Marruecos, obviamente inmigración, hemos hablado de las concertinas, volvemos otra vez a las memorias, 2016, cuando dice que él no cree en las fronteras. No sé si esto es un virus socialista, porque dijo lo mismo Borrell cuando llegó a asumir el cargo de máximo representante de la exterior de la Unión Europea, que dijo, no creo en las fronteras. No sé si es un... ¿Se repite? ¿Esto es como el Día de la Marmota? Menos mal que al menos la ministra de Defensa no dijo no creo en las fronteras, porque entonces tendríamos una ministra de Defensa que no cree en fronteras, un ministro de Interior que no cree en fronteras y un ministro de Exteriores que no cree en fronteras. Pues oiga, eliminen estos ministerios. ¿Para Pero qué luego vamos a...? sí que queremos crear Pero fronteras claro, dentro de España. Efectivamente, efectivamente. Pues bueno, vamos a escuchar a Marlaska, que esto es lo que dice en su defensa de la política inmigratoria española. Como ves, sigue con el mitin y con el populismo del que usted dice que huye. Le he referido que más medios personales, más medios materiales para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Me lo puede negar? Deme esos datos que tienen, no me los ha dado. Un 10% casi hemos incrementado las fuerzas y cuerpos de seguridad. El índice de criminalidad ha descendido en las Illes Baleares. La inmigración irregular en España está reduciéndose gracias a una política migratoria en la que llevamos 4 años, trabajando con los países de origen, de destino, trabajando y luchando contra las mafias irregulares, haciendo una política dentro de la Unión Europea. ¿Para qué? Para realizar lo que llamamos la dimensión exterior. ¿Qué es la dimensión exterior? Que a usted le debe sonar. Garantizar el desarrollo y la cooperación con los países de origen, para que evidentemente la gente de África no tenga que emigrar por razones de necesidad, poniendo en riesgo su vida. Eso es lo que hacemos. Bueno, interesante esto que ha dicho. Tenemos menos inmigrantes ilegales porque regularizamos los que hay. Estupendo, ¿no? No se trata de eso, señor Marlaska. Se trata de que lo que entre sirva a los intereses de España. La eficacia de la medida no la podemos criticar. Eficaz es. Oye, tengo 800.000 inmigrantes ilegales, pues los regularizo y ya no existe la migración ilegal. existen Hemos acabado, ilegales. hemos solucionado un problema. O sea, muy bien. O sea, Esto es como el meme este que sale haciendo así pensando, ¿no? Efectivamente. Pero Sí, vamos, claro. o sea... No hay inmigrantes irregulares si los regularizamos a todos. Efectivamente. En fin, lo de la lámpara de Aladín. Claro, pero esto no es solo con inmigración, hablamos también de refugiados, porque claro, la política de refugiados en Europa también ha cambiado mucho, al menos no es la misma que antes. Hablamos de que en 2015, seguramente muchos de ustedes se acuerden, estaba ese estatus de refugiado real, generalmente por persecución política o ideológica o incluso a veces por condición sexual, y luego el inmigrante económico. Europa hace la fusión mágica, ya todos son refugiados. Pero ahora hablamos también, interesante esto que vamos a escuchar ahora de Marlaska, porque no sé si se le escapa, esto lo decías tú antes cuando estábamos hablando fuera de cámara, hay cosas que se le escapan, no sabemos si muy bien por ese deje de juez o quizá porque va dejando piedrecitas en el camino para que alguien lo pille. Vamos a escuchar a Marlaska cuando defiende en este caso la política de refugiados de la Unión Europea. Y en ese sentido la palabra que podíamos referir como base del Consejo es la coordinación. Seguir implementando la coordinación y en ese sentido establecer una plataforma de registro de aquellos solicitantes de protección temporal conforme acordó el propio Consejo a principio de marzo. Interesante, los o sea, tiempo temporal, ¿no? Es decir, la aceptación temporal de refugiados o condición temporal. Es decir, el estatuto de refugiado, que si no ha sido modificado, quizás ha podido ser y no nos hemos enterado, eran 4 años. 4 años, siempre con la proposición o digamos la voluntad del refugiado de volver a su tierra. Claro. Pero ahora los de Ucrania se tienen que volver, pero los que hemos acogido, los que seguimos acogiendo por condición completamente casi distópicas en algunos casos, hay que regularizarlos. Claro. Un nuevo ataque a la seguridad nacional, me refiero a interior. Y no estamos diciendo, porque siempre hay que aclarar todo, que todos los inmigrantes sean peligrosos, pero ya sabemos, ya han salido, que muchos refugiados que vinieron, al menos con el estatuto de refugiado, eran terroristas. Acordemos las víctimas de Berlín, en fin, de todas estas cosas. Si se trata de ocultar ese hecho, que es una cosa clarísima y que saben en todos los países, que es que entre los flujos de inmigración entra gente que no viene a hacer el bien, ¿vale? Muchas veces hasta terroristas. Lo hemos visto en el Mediterráneo, lo hemos visto en un montón de sitios, ¿no? Incluso en España. Si negamos esa realidad es que estamos cometiendo una gran imprudencia.
en materia, o sea, y es que el gobierno debería insistir mucho en ello, debería decir, oye, pues es que pues mira, hay migrantes diferentes, ¿no? Voy a vigilar a todos los que entran para evitar que entre estos pobrecitos que se cuelan. Es considerado racista. Pero es que, claro, el mero hecho de insinuarlo, yo creo que hay guardias civiles, esto no lo sé, del servicio de vigilancia marítimo y demás, que deben tener incluso bastante miedo cuando llega a una patera a decir, ojo, si me voy a meter con alguien, a ver si este tío me va a denunciar por racismo, porque es que... Oiga, no, eso ocurrió en Inglaterra, recordemos que muchas veces hubo un sindicato policial o un representante policial que dijo que muchas veces no actuaban por evitar la acusación de racismo. Yo he hablado con muchos policías y cuando dicen, cuando vamos a actuar en contra de algo, nos cortamos mucho más de lo que deberíamos, incluso a pesar de las órdenes que tenemos. Porque al fin y al cabo aquí el problema, y desgraciadamente suele ocurrir, que la culpa es del que obedece la orden. Claro. No del que la da. No, siempre. Que esto es algo que siempre me ha sorprendido. Por ejemplo, igual con el 15M con Rubalcaba. Cuando hubo ciertas cargas, era Rubalcaba, el ministro de Interior. No es la policía la que actúa de manera independiente si no hay una orden. Pero el juez va por el agente. Va por el agente. Sí, da igual que haya una orden que diga, oye, mira, yo es que soy un agente del orden y cumplo con la jerarquía está establecida. Vaya, y es usted hacia arriba en el escalafón. Pregunte a ver quién dio esa orden, que además queda constancia, hay grabaciones, hay historias. No, es el agente el que lleva todas las de perder. Y con la nueva ley de seguridad ciudadana va a ser bastante peor. Eso te quería preguntar. Va a ser bastante peor, porque hay ahí el tema de la presunción de veracidad que tiene cualquier atestado policial, que es, oye, hay una persona que está haciendo esto en la calle, nosotros actuamos, le detenemos y pasa esto, hay una agresión y tal. Eso, cuando llegas ante un juez, si esa persona te acusa de haberle agredido, cuando llegas ante un juez, el policía dice, mire, estos son los hechos, mi compañero con la placa tal y mi otro compañero lo refrendan. Pero, o sea, ahora pues el juez dice, evidentemente, ¿a quién creo? ¿A usted o a los agentes del orden? Agentes del orden, tengo que creerles, vale. La nueva ley de seguridad ciudadana destroza todo eso. O sea, la palabra de un policía es exactamente igual que la de un denunciante o un delincuente. Porque puede ser un delincuente en este caso o una denunciante, pero en el caso de un delincuente, que es lo más flagrante, pues vale lo mismo. Y en esas están, y un montón más de cosas, ¿no? Se van a convertir poco menos que en taxistas, porque ellos ahora además están... eso, cuando detienen tienen que devolver están obligados, por ejemplo, a ti te detienen en la Puerta del Sol y te llevan a la comisaría de retiro. Y entonces, pues, te llevan al retiro, te identifican y antes, lo normal es, bueno, pues ya puede usted irse. Y se va andando. Ahora tienen que llevarle al lugar en el que le detuvieron. Y además tienen, creo que es un plazo de 4 horas, se ha reducido de 6 o de 8 a 4 horas para tomar la declaración. Es decir, si un delincuente tiene la suerte de que no se cumple ese plazo temporal, de que la comisaría está atestada, pensemos en la comisaría de Leganitos en el centro de Madrid, por ejemplo, la actividad que puede tener de hurtos y demás, si está atestada y no pueden tomar la declaración, tienen que estar mirando el cronómetro porque se cumplen las 4 horas y a las 4 horas a este señor hay que dejarle donde estaba. O sea, la policía se convierte en un Uber, básicamente, y eso es lo que estamos seguros que el delincuente conocerá sus nuevos derechos con esta ley. Esto que no nos quede ninguna duda. Yo estoy absolutamente convencido que los delincuentes se saben mejor la ley de seguridad ciudadana que el proyecto que los propios policías. Vamos a pasar a nivel nacional, nos queda poco tiempo para hablar obviamente del tema de ETA, ¿no? ETA no existe como banda criminal, pero ETA existe, o al menos lo que es, digamos, a nivel cultural, político, presencia, influencia y miedo social. ¿Cuántos homenajes se han hecho ya desde que Pedro Sánchez es presidente? ¿Miles? Miles. O sea, no estamos hablando de cientos, sí. Miles. Cientos solo ha sido ya este año. Sí. Si nosotros juntamos... El problema es lo que esto es un poco... Y a lo mejor me estoy metiendo en algún terreno, pero esto es un poco el tema de las denuncias, ¿no? Las denuncias de violencia de género, ¿no? Que muchas acaban archivadas, pero nunca se va contra la denuncia falsa, ¿no? Entonces, en el tema de los homenajes a ETA, hay muchísimos homenajes. El problema es que muy poquitos llegan al terreno judicial y el gobierno se agarra a eso. Primero, ¿por qué no pasan a nivel judicial primero? Porque hay órdenes de que la policía no siga con esas investigaciones. A nosotros nos ha llegado un montón de veces información de guardias civiles, información de policías, de chanchas, que ven un acto
y dicen, vamos a ir a documentar ese acto. Se van vestidos de paisano, pum, 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 apuntan nombres, dicen, esta furgoneta, matrícula tal. Luego miran la matrícula, pertenece a Sortu. O sea, saben perfectamente quién está haciendo esos homenajes, ¿no? El problema es que ese informe lo lee un mando y dice, esto no se manda al juez. Por orden... No quiero líos. Tal. No quiero líos, no quiero líos, no hay homenajes. Entonces, creo que es más fácil fiarse de las los cifras. Los los suben a internet, Claro, es decir, claro, que tenga redes están sociales, en Twitter, que los hacen ellos mismos, que es que Arnoldo Otegi hace poco dijo, ha sido un placer compartir el camino contigo a uno de los fundadores de ETA. Es que están ahí, es que lo suben a Twitter, es que no hay ningún tipo de... Otegi, recordemos, además, encarcelado por Marlaska. Encarcelado por Marlaska. O sea... que se las tiene que guardar. Marlaska manda a Otegi en 2006, le dice, este señor a prisión provisional. Y otros dos de sus amiguitos... ¿Fue cuando se comió 2 años, puede ser? No, fue un poco más tarde. Después los 2 años fueron en 2009, que ahí fue donde se formó, en esas celdas de esos 2 años, se formó lo que hoy es Bildu. Ahí es donde se creó ese embrión de decir, oye, tenemos que ser un partido con vocación nacional, ¿no? Llegar y tal. Sí. Pues ahí se gestó ese Bildu, ese proyecto. Pero a Marlaska mete a Otegi en la cárcel. Marlaska mete a Chapote en la cárcel. O sea, le mete 24 años de cárcel. Y además es muy, muy curioso porque Marlaska le mete en la cárcel y en septiembre le ha acercado. Es la persona que ha firmado su acercamiento. Y es curioso la de Chapote, porque hace poco yo estaba leyendo ese auto de esa sentencia en la que Marlaska era ponente en la Audiencia Nacional y le daba unos palos tremendos a Chapote por el hecho de que Chapote guardaba silencio. En los primeros juicios Chapote se enfrentaba mucho a la justicia, ¿no? Acababa siempre en la pecera. En plan, usted cállese, escuche y nosotros no le vamos a oír. Era muy desafiante Chapote, pero Chapote decidió cambiar de táctica y quedarse callado. Se quedaba en silencio, decía, porque si hablo me van a meter más años, ¿no? Marlaska en esa ponencia dice, ojo, que el silencio también lo considero un agravante. Claro, no declaro. Porque si yo te estoy planteando, usted es culpable de esta situación y usted no me da muestras de que no lo es, está manifiestamente admitiendo que lo hizo. Y entonces el que calla otorga, se claro, suele decir. Si fuera el Tribunal Supremo podría estar sentando jurisprudencia. Es decir, las sentencias de Marlaska contra ETA eran muy duras. En términos como estaban escritos, eran muy duras. Ahora llevamos alrededor de 350 traslados y acercamientos entre a 2 etapas, primero te mando a Madrid y luego te mando al País Vasco, y todos firmados por Marlaska. ¿Qué ha pasado? Hay vamos a escuchar ahora a uno de los políticos que son más duros contra esta política, que es García Danero, que espero que pueda continuar como parlamentario en las siguientes elecciones, porque desde luego es realmente el azote, al menos, obviamente Vox también, pero es un azote que es una voz que habría que escuchar. Vamos a escucharlo, valga redundancia, y ahora lo comentamos. La otra parte, ya sabemos lo que pasa. Usted, cada vez que salimos nosotros aquí, dice, y lo dijo ayer también, ETA no existe, que también le gusta mucho decir eso. Entonces, si ETA no existe, ¿por qué cambió usted presos por presupuestos, presos de ETA? Y si ETA no existe, ¿por qué permiten los homenajes a los etarras? Y si ETA no existe, ¿por qué siguen todavía pintadas de gora ETA? Y si ETA no existe, ¿por qué se da el pésame por la muerte de un etarra? ¿O se da el pésame por la muerte de todos los españoles? Y si ETA no existe, ¿por qué seguimos aguantando incidentes el 7 de julio en la procesión de San Fermín? Si ETA no existe. Claro que existe, claro que existe. Bueno, y Pedro Sánchez obviamente no tenía que levantar la mirada porque no tiene nada que decir al respecto, ¿no? No quedado, absolutamente no quedado. Sí, o sea, porque era que vaya al País Vasco. Intratable ese discurso, que no hay forma de darle una réplica a eso, porque es que es la realidad, es que le están plasmando la realidad en su cara. Pero tú decías antes, por ejemplo, que con los consejos carcelarios, que son los que envían un informe para que recomiendan o no la excarcelación, claro, prácticamente no recomiendan ninguna, de las que se han hecho, de las más graves. Pero claro, ellos se agarran a que el Tribunal Supremo avala esta decisión. Claro. ¿Cómo casamos eso? Ellos retuercen absolutamente toda la legislación, todas las decisiones judiciales las retuercen para permitir que el etarra llegue. Luego ya que pase lo que sea, pero que se lo coma Urkullu, sobre todo. O sea, que le pase a Urkullu, ¿no? Si a Urkullu le tienen que volver a meter un etarra en la cárcel, que él ha sacado, que lo haga él. Pero yo me lo... Otro punto muy grave, claro, que si la potestad
si el poder sobre las cárceles lo has dejado, Claro. yo te lo envío. Lo que hagas tú, yo ya no me responsabilizo. Totalmente. Nuevamente este gobierno lavándose las manos. Sí. Así es. Es que yo creo que además, uno, eso da votos le resta, o digamos, da votos a Urkullu en ciertos sectores, y eso evita que a lo mejor Sánchez tenga que, pueda decir, es que esto es Urkullu, yo no estoy sacando a los etarras de la cárcel, porque ahora estamos en la época de los acercamientos, pero viene la salida masiva. Que seguramente pase con el cambio de gobierno, Y para ya que aguanten está, ya ha esto de cara a las elecciones. Claro, pero esto ya ha empezado. O sea, salen 5 una semana, salen 3 otras, salen 7 ahora. Y de ahí los homenajes, claro, los homenajes se les hace cuando salen. Eso es. Y a los que mueren, pues... Y el problema de todo esto, que es una de las cosas que yo no llegaba a entender, hasta hace poquito, que es... no sabíamos muy bien si las juntas de tratamiento penitenciario de las cárceles, que son equipos técnicos presididos por la dirección del centro penitenciario, los que cogen el expediente de un preso de ETA y dicen, a ver, usted se porta bien, usted condena el terrorismo, usted ha pedido perdón a sus víctimas, usted ha colaborado con la justicia, usted acepta la legalidad penitenciaria. Bueno, en base a esas respuestas deciden si sí o si no. Eso fue lo que tradicionalmente se ha utilizado para tumbar cualquier acercamiento, ¿no? ¿Por qué ahora? Ahora muchos de los acercamientos no cumplen ninguna de esas cosas. Se llevan en contra, se hacen en contra de la decisión de junta de tratamiento, ¿no? El dato son 322 de los traslados se han llevado en contra de tal. Pero digo, ¿y los que faltan? ¿Y los que están a favor de la junta de tratamiento? Por ejemplo, Henri Parot, que lo han acercado ahora en septiembre, es posiblemente con chapote el tipo más sanguinario que ha pasado por ETA. Es un caso bastante paradigmático, ¿no? Porque él llega desde León a Álava, ahora en septiembre. Pero es un tipo que en las cárceles todos los funcionarios de prisiones le conocen, porque por ejemplo en Algeciras era un absoluto tormento para los funcionarios de prisiones, pero era un tormento psicológico. O sea, era un tipo, esto me lo contaba a mí una persona que trabajaba en la cárcel en la que estaba, en el módulo en el que estaba Henri Parot, recordaba las fechas de todos sus asesinatos y se lo contaba les contaba detalles a los funcionarios de prisiones. Pues hoy hace 17 años que me cargué yo al tío este. Le cogí, le metí 4 tiros y tal. O sea, lo hacía para sacarles de quicio. O sea, Sí. Entonces, este tío, que tenía un mal comportamiento en la cárcel de Algeciras, le llevan a León. Y en un año en León... Insoportable. Lo consiguen reinsertar. Okay. Y se gana el traslado al País Vasco. Y dices, oye, pasa de estar en un régimen cerrado, en primer grado, a estar en el País Vasco al lado de su pueblo en un año, en un poco más de un año. Y digo, ¿qué es lo que está pasando? Un tipo además que no se arrepiente de lo que ha hecho, claro. Eso es. Entonces yo ya hablé con unas personas de funcionarios de prisiones de León. Y me explicaron que León y otras cárceles se están convirtiendo en centros de reinserción a la carta. Es decir, Parot está en Algeciras. Interior, o Secretaría de Instituciones Penitenciarias, le dice, mira, te llevamos un año a León, pero te tienes que portar fenomenal, vas a estar en un módulo de respeto. Nadie te va a fastidiar, danos un año. Pórtate bien un año, porque si te portas bien un año, te mandamos al País Vasco. Y ahí ya, lo que sea. Parot dice, joder, llevo tropecientos años en la cárcel, un año más, portándome bien, vale. Se va para allá, módulo de respeto, todo fenomenal, lectura, deporte. Pasa el año, la junta de tratamiento dice, este señor no ha hecho nada, ni condena el terrorismo ni tal, pero le mandamos para allá. ¿Quién firma esa orden de la junta de tratamiento? La directora de la prisión, que llegó una semana antes, nombrada por Marlaska, a esa prisión de Málaga, de León, perdón, y que este mes de septiembre, unas semanas después del acercamiento de Parot, le han dado la Cruz del Mérito Penitenciario. Es decir... Casualidad. Reinserción a la carta. En fin, con esto nos vamos a quedar, se nos acaba el tiempo. La verdad es que uno se queda con mal gusto, ¿no? Con esta información. Pero bueno, espero que desde luego los espectadores hayan conocido mejor este personaje de Grande Marlaska a través de ti, Pelayo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pelayo Barro, periodista de OK Diario. Vamos a dar una vuelta a lo que hemos escuchado, porque desde luego son muchísimas violaciones de la normalidad democrática que ellos llaman,
que ocurre a nuestras espaldas, cuando además nos venden lo contrario, ¿no? Sí. Nuevamente, muchísimas gracias, Pelayo. Muchísimas gracias a ti, Javier. Y como siempre, gracias a ustedes por estar con nosotros. Mañana les esperamos aquí de nuevo a las 9 de la noche. Hasta pronto.